Con el inicio del nuevo año es el momento de mirar para adelante, pero para mirar adelante hay que hacer un balance del anterior. Sin duda alguna, el año 2020 ha sido un año muy difícil. Con el inicio de la crisis sanitaria en marzo, todos nuestros planes se vieron trastocados y esta crisis ha acabado siendo una crisis económica, política y social. Todo ello nos ha llevado a hacer un nuevo ejercicio de priorización y, en este sentido, han sido los cuidados quienes han obtenido toda la centralidad. Es por ello que nosotros también en los primeros meses pusimos en marcha la red de cuidados. Para los meses de verano se puso en marcha la red de enseñanza dirigida a jóvenes y niños en la situación más vulnerable, y en lo que se refiere a la hostelería y al comercio pusimos ciertas facilidades a la hora de cobrar los impuestos municipales. En este sentido también hemos hecho un par de campañas de bonos para impulsar el comercio local. Por otra parte, y en lo que se refiere a la optimización y mejora del funcionamiento interno del Ayuntamiento y siguiendo a los compromisos adquiridos anteriormente, aprobamos el Plan de Igualdad, hicimos una actualización de las ordenanzas fiscales y hemos trabajado la relación de puestos de trabajo. Finalmente, hemos intentado apostar por la cultura y el deporte en la medida que ha sido posible, puesto que creemos en un pueblo vivo y creativo. El 2021 parece que tampoco será un año fácil. Es por eso que os quiero pedir que sigáis cuidándoos entre vosotros. Desde aquí, un fuerte abrazo.